La jueza que instruye la Dana pide a Alberto Núñez Feijóo que entregue voluntariamente la conversación íntegra de WhatsApp que mantuvo con Carlos Mazón el día de la tragedia. Además, ha autorizado que declare como testigo por videoconferencia. La jueza no se lo ha tragado, y lo que acaba de descubrir es demoledor. Alberto Núñez Feijóo pensaba que podía controlar que se investiga, dar solo lo que le conviene, ocultar lo incómodo. Pero la jueza Nuria Ruiz Tobarra le acaba de parar en seco. Y hay 3 cosas que tienes que saber antes de que sigas viendo este vídeo. Primero, la jueza le pide a Feijóo todos los mensajes con Mazón, no los que él seleccione. Todos, en su totalidad. Segundo, Feijóo cambió de móvil hace una semana, justo después de ir al notario, en medio de una investigación judicial. Casualidad. Y tercero, los expertos señalan que probablemente en esos mensajes ocultos está la instrucción clave, que Mazón no pidiera la emergencia nacional. Esa es la razón del ocultamiento. Quédate hasta el final porque te voy a explicar exactamente qué dice el auto de la jueza, por qué el cambio de móvil es sospechosísimo y qué teoría manejan los expertos, porque esto marca un antes y un después. Y si te importa saber la verdad sobre lo que pasó con la Dana, si quieres entender por qué Feijóo oculta información, dale al like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no contamos medias verdades, contamos todo, con documentos, con hechos, sin filtros. Empecemos. El auto de la jueza es breve, directo, sin concesiones. 2 puntos. 1. Autoriza a Feijóo a declarar por videoconferencia desde Génova el 9 de enero. 2. Le invita a que aporte en su totalidad todas las conversaciones del 29 de octubre con Mazón. En su totalidad. Esas son las palabras clave. No dice si quiere, no dice sería conveniente, dice claramente aporte en su totalidad. Y la palabra invita en lenguaje judicial no es una sugerencia amable, es una petición formal, que si no se cumple voluntariamente se convertirá en requerimiento obligatorio. La jueza ha visto algo en los mensajes de Mazón, algo que no cuadra sin las respuestas de Feijóo, preguntas sin respuesta, afirmaciones que necesitan contexto, coordinación que se intuye pero no se ve completa, y ha decidido necesito la conversación completa. Sergi Pitar del diario.es lo explica. Al ver los mensajes recibidos de Mazón, la jueza ha visto que también en las conversaciones de Feijóo puede haber información relevante, y se la ha reclamado. Información relevante. ¿Qué información? Probablemente la más importante de todas, la que explica por qué Mazón no pidió la emergencia nacional, la que revela si Feijóo le instruyó para culpar al gobierno, la que demuestra si coordinaron el relato falso desde el primer momento. Porque hay mensajes de Mazón que no tienen sentido sin saber a qué respondían, respuestas cortas que necesitan la pregunta anterior. Y Feijóo se negaba a darlos. Alegaba que la jueza solo pidió los mensajes recibidos, pero la jueza le ha parado en seco. Le ha dicho no me vale tu interpretación, dame todo. Golpe judicial, contundente, directo. Y ahora viene lo que ha dejado a todos en shock, porque esta mañana en su rueda de prensa Feijóo ha dicho algo brutal. Ha dicho que cambió de móvil hace una semana. Hace una semana. Pensemos en las fechas. El 22 de diciembre Feijóo va al notario. El notario levanta acta de los mensajes de Mazón el 22. La firma el 23 a las 9 de la noche. Feijóo lo envía el 24. Nochebuena. Y hace una semana de hoy Feijóo cambia de móvil. O sea, después de ir al notario. Después de entregar los mensajes de Mazón. Después de que la jueza le cite como testigo. En medio de una investigación judicial. Casualidad. Marta Flich lo dice sin rodeos. Está adelantándonos el señor Feijóo que cuando se le requiera la conversación completa justamente hace una semana, ha dejado de tener esa conversación registrada. Preparando la coartada. Se borraron cuando cambié de móvil. No los tengo. Se perdieron en el cambio. Excusas preparadas. Y Flich añade algo más grave. En medio de una investigación judicial y a requerimiento de la jueza, el señor Feijóo ha cambiado su móvil. Si es verdad que ha cambiado el móvil hace una semana y eso significa que se ha borrado la conversación, el señor Feijóo estaría entorpeciendo una investigación judicial. Entorpeciendo. Obstruyendo deliberadamente. Porque nadie cambia de móvil en medio de una investigación donde te han pedido conversaciones de WhatsApp. Nadie. A menos que quieras tener la excusa perfecta para no entregarlas. Se borraron en el cambio.
No hice backup. Se perdieron. Preparado, calculado, premeditado. Y lo más escandaloso es que Feijóo ha dicho esta mañana: yo no he borrado los mensajes, yo no he cambiado de móvil para borrar nada, pero acaba de reconocer que sí cambió de móvil hace una semana. Contradicción en la misma rueda de prensa. O miente ahora o mintió antes. Pero una de las dos afirmaciones es falsa, y los expertos señalan algo más, algo que probablemente es la razón real del ocultamiento. Jesús Cintora lo plantea directamente. A mí hay un asunto que me interesa especialmente. Si en algún momento Feijóo le llega a decir a Mazón que no pidiera el estado de emergencia. Creo que esa es una clave fundamental, y por eso creo que esa es la razón por la cual no ha querido dar la conversación. No pedir emergencia nacional. Esa es la teoría. Piénsalo. Si el gobierno declara emergencia nacional, asume el control. La gestión pasa a Madrid, las responsabilidades del gobierno central. Y el PP no podría culpar a Sánchez, porque si Sánchez gestiona directamente los errores son suyos, pero también los aciertos, y probablemente habría gestionado mejor que Mazón. Entonces, ¿qué hace Feijóo? Le dice a Mazón: no pidas emergencia, aguanta tú, gestiona desde Valencia. Y si sale mal, culpamos a Sánchez de no intervenir. Estrategia calculada, cínica, y eso explicaría todo. Explicaría por qué Mazón no pidió emergencia a pesar de estar desbordado. Explicaría por qué después el PP culpó al gobierno de no declarar emergencia sin que se la pidieran. Explicaría por qué Feijóo oculta sus mensajes. Porque si en esos mensajes hay una instrucción de no pidas emergencia para que podamos culpar al gobierno, después Feijóo está acabado política y judicialmente. Y por eso los oculta. Por eso cambia de móvil. Por eso da contexto en lugar de hechos. Porque la verdad le hunde. Y ahora vamos a los mensajes concretos de Mazón que sí conocemos. Porque son demoledores. Destrozan completamente el relato que el PP ha sostenido durante 14 meses. Primer mensaje relevante. 20 horas 8 minutos. Mazón escribe: gracias Presi, se está jodiendo cada minuto. 20 horas 8 minutos. 8 de la tarde. ¿Y qué pasaba en Valencia a esa hora? Ya había decenas de muertos. El caos estaba desatado. L'Horta Sud llevaba más de una hora bajo el fango. El puente del Barranco del Pollo se había derrumbado una hora antes, y ahí es cuando empieza la comunicación entre Feijóo y Mazón. Tarde, tardísimo, criminal. Segundo mensaje clave, 23:24. Mazón escribe: he hablado con Sánchez Montero y los de Defensa Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana. De momento tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME. Tenemos todo lo que necesitamos. Literal. La UME está. Los medios están. El gobierno ha atendido. Todo está disponible. Pero durante 14 meses el PP ha dicho exactamente lo contrario. Que Valencia fue abandonada. Que la UME no estaba. Que el gobierno no ayudó. Mentira documentada por el propio Mazón esa misma noche. Tercer mensaje brutal. 23:25. Mazón escribe: ya están apareciendo muertos en Utiel. Van a aparecer bastantes más. Un desastre va a ser esto. Sí, van a ser decenas seguro. 23:25. 11:25 de la noche. Mazón sabe que hay muertos. Sabe que va a haber decenas. Sabe la magnitud del desastre. Pero fue al Congreso y dijo que no supo hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Mintió bajo juramento parlamentario, con obligación legal de decir verdad. Y Feijóo lo sabía porque tenía ese mensaje. Desde el 29 de octubre sabía que Mazón mintió en el Congreso. Y no lo desmintió. No sacó el mensaje. Permitió que la mentira se sostuviera durante 14 meses. Complicidad activa, encubrimiento sistemático. Y estos mensajes demuestran algo más. Algo que el PP ha negado durante todo este tiempo. Verónica Sanz lo resume. El señor Mazón y el gobierno de la Generalitat tenían toda la ayuda que necesitaban por parte del gobierno de España. Con el despliegue de la UME tenían lo suficiente para hacer frente a la emergencia. Toda la ayuda. No fueron abandonados. No les faltaron medios. No hubo desatención del gobierno. Tenían todo. Mazón lo reconoció por escrito esa misma noche. Pero después, al día siguiente, cambió el relato. Empezó a culpar al gobierno. Empezó la campaña de Valencia abandonada. ¿Por qué? Porque alguien le dijo que lo hiciera. Alguien coordinó el cambio de relato. Alguien diseñó la estrategia de mentiras. ¿Quién? Feijóo. Y la prueba está en los mensajes que oculta.
Y hay algo más en la cronología que Sergi Pitar señala. Dice tanto la vicepresidenta primera desde Madrid como el ministro del Interior como la ministra de Defensa se pusieron en contacto con Mazón entre las 8 y las 10 de la noche para ofrecerle toda la disposición, todos los medios que pidiera. Todos los ministros, Sánchez, Montero, Grande Marlaska, Margarita Robles, todos llamaron, todos coordinaron, todos ofrecieron medios. Eso es abandono, eso es desatención, eso es negligencia del gobierno. No. Es exactamente lo contrario. Y Pitar añade un detalle devastador sobre la UME. La propia delegada del gobierno Pilar Bernabé a las 12:30 ya le sugirió a la consejera Salomé Pradas que le pidiera la UME. Si se la hubiera pedido a las 12:30, la UME hubiera podido llegar a tiempo a Utiel y hubiera podido hacer rescates. 12:30 mediodía. La delegada del gobierno insistiendo en que pidieran la UME. El gobierno empujando para que activaran todos los recursos. Pero la Generalitat tardó. Esperó hasta las 3 de la tarde. ¿Culpa del gobierno? No. Culpa de Mazón y su equipo que tardaron en pedir. Y aún así Pitar añade al pedirla a las 3 de la tarde la UME llegó a Utiel pero no pudo pasar. Llegaron. Hicieron todo lo humanamente posible. Pero ya era tarde, porque la gestión autonómica había fallado brutalmente. Y el PP culpa al gobierno. Mentira tras mentira tras mentira. Y ahora escuchemos a las víctimas. Porque Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimas, tiene cosas que decir, y son desgarradoras. Dice textual: llevamos 1 año y 2 meses con una mentira detrás de otra mentira detrás de otra mentira y de cambios de versión. Lo que demuestra es que nos han estado mintiendo durante 1 año para que no podamos cerrar un capítulo, para que no podamos descansar en paz y conocer la verdad. Mentira detrás de otra mentira. Esa es la experiencia de las víctimas. 14 meses de relatos cambiantes, de versiones contradictorias, de bulos sobre abandono, de acusaciones falsas al gobierno, mientras ellas sufren, mientras intentan procesar la pérdida, mientras buscan justicia. Les han mentido sistemáticamente. Y Gradolí señala algo más. Lo que más nos dolió es la mentira que se sustenta detrás de una mentira. No únicamente nos mintió Carlos Mazón y nos sigue mintiendo. Es que todo el partido lo ha cubierto durante 1 año y 2 meses. Todo el partido, no solo Mazón, todo el PP, desde Feijóo hasta el último concejal, todos repitiendo la misma mentira, todos culpando al gobierno, todos negando la negligencia autonómica, coordinación perfecta, disciplina de partido, mentira sistemática. Y Gradolí hace una reflexión brutal. Se sabía a las 12 del mediodía que había gente que ya se estaba ahogando en Utiel. Y aún así el expresidente Mazón siguió con su agenda. Subió al Ventorro. Fue una gestión negligente, pero muy negligente. Negligente, criminal, imperdonable. Gente ahogándose a mediodía. Y Mazón comiendo tranquilamente. Llegando al Secopi a las 20:28, cuando ya había pasado todo. Y el PP culpa al gobierno. Y Gradolí pregunta directamente: si hay tanta disposición hacia la justicia, ¿por qué Feijóo no entrega los mensajes que envió? ¿Por qué Carlos Mazón no va a declarar ante la jueza? ¿Por qué Carlos Mazón sigue cobrando un sobresueldo todos los meses? Preguntas sin respuesta, porque no hay respuesta coherente. Porque la verdad es que ocultan, que mienten, que protegen a los suyos mientras desprecian a las víctimas. Y Joan Baldoví, diputado de Compromís en Valencia, hace una comparación brutal. Dice: me recuerda mucho la gestión que hizo el Partido Popular con el atentado de Atocha en el 11M. También fueron con la mentira por delante para esconder su negligente gestión. Mentir y trasladarle las culpas a otro. 11M. La misma estrategia. Mentir sobre lo que pasó. Culpar a otros. Desviar responsabilidades. Crear enemigos falsos. ETA fue versus Valencia abandonada. Misma táctica. Mismo partido. Misma falta de escrúpulos. Usar tragedias nacionales como armas políticas. Anteponer el relato partidista a la verdad. Manipular el dolor de las víctimas. Patrón constante, criminal. Y Baldoví concluye: Feijóo ha estado protegiendo durante más de 1 año a Mazón por una gestión negligente que ha costado 230 vidas. No es un tema menor. 230 vidas. No son números. No son estadísticas. Son personas, familias, vidas truncadas. Y Feijóo las ha usado, las ha instrumentalizado,
las ha convertido en munición política contra el gobierno, mientras oculta la verdad, mientras protege al negligente, mientras miente sistemáticamente. Y hay algo más que señala Verónica Sanz en su análisis. Reproduce las palabras de Feijóo 2 días después de la tragedia. Feijóo dijo: «He sido presidente autonómico mucho tiempo y sé la soledad de un presidente autonómico que no tiene todas las herramientas. Solidarizándose con Mazón, presentándolo como víctima, como alguien solo, sin medios, abandonado. Pero el propio Mazón había escrito la noche del 29: tenemos todo lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME. Tenemos todo». Contradicción brutal. Feijóo dice que Mazón no tenía herramientas. Mazón reconoce que tenía todo. ¿Quién miente? Ambos. Porque Mazón mintió después para seguir el relato que Feijóo diseñó. Y Feijóo mintió desde el principio para proteger a Mazón. Mentira coordinada, sistemática, sostenida durante 14 meses. Y ahora viene la pregunta clave, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué va a pasar cuando la jueza le exija formalmente los mensajes? Porque el auto dice e invita. Pero si Feijóo no los entrega voluntariamente, se convertirá en requerimiento obligatorio. Y entonces Feijóo tendrá que elegir. Opción 1. Entregar los mensajes. Y que se vea qué le dijo a Mazón. Que se descubra si le instruyó para no pedir emergencia. Que se demuestre la coordinación de mentiras. Opción 2. No entregarlos. Alegar que se borraron en el cambio de móvil. Y enfrentarse a posibles consecuencias por obstrucción a la justicia. Opción 3. Entregarlos pero incompletos. Decir que algunos se perdieron. Dar parte pero no todo. Y seguir el juego de medias verdades. Cualquier opción le hunde. Si entrega todo, se descubre la verdad y es devastadora. Si no entrega nada, es obstrucción evidente. Si entrega parte, la jueza pedirá el resto y volveremos al punto 1. No tiene salida, porque la verdad escapa. La verdad resiste. La verdad siempre sale. Y los mensajes existen. Están en servidores de WhatsApp, están en backups, están en algún sitio. Y la jueza puede pedir orden de registro. Puede pedir a WhatsApp los datos. Puede conseguirlos por otras vías. Feijóo no puede esconderlos para siempre. Y cuando salgan, todo se derrumbará. El relato de Valencia abandonada. Mentira. La acusación de que la UME no estaba. Mentira. La afirmación de que el gobierno no ayudó. Mentira. Todo falso. Todo documentado. Todo probado por los propios mensajes de Mazón. Y probablemente cuando salgan los de Feijóo será aún peor. Porque ahí estará la instrucción de no pedir emergencia. La coordinación del relato falso. La estrategia de culpar al gobierno. Todo. Y esto, amigos, es lo que está pasando en España ahora mismo. Que el líder de la oposición puede ocultar mensajes en una investigación judicial y la jueza tiene que invitarle a entregarlos. Que puede cambiar de móvil en medio de la investigación y preparar la excusa de se borraron. Que puede mentir durante 14 meses sobre 230 muertes y seguir como líder. Que puede usar una tragedia nacional como arma política y no tener consecuencias. Que puede coordinar una campaña de mentira sistemática y aspirar a gobernar. Pero las víctimas no olvidan. Mariló Gradolí no olvida. Las 230 familias no olvidan, porque no se olvidan 230 vidas. No se pasa página de la negligencia. No se perdona la instrumentalización del dolor. Y exigen verdad. Verdad completa. No medias verdades. No contextos interpretados. No mensajes seleccionados. Todo. Porque no es lo mismo quien perdió a alguien que quien oculta información sobre esa pérdida. No es lo mismo quien busca justicia que quien obstruye investigaciones. No es lo mismo quien sufre que quien usa ese sufrimiento como arma política. Y esto es corrupción moral democrática. Destruye la confianza, pervierte la justicia, convierte las tragedias en instrumentos. Pero la verdad importa. Aunque la oculten, aunque cambien de móvil, aunque den contexto en lugar de hechos. La verdad es que Mazón reconoció que tenía todo lo que necesitaba. La verdad es que el gobierno atendió desde el primer momento. La verdad es que la UME estaba desplegada. La verdad es que Mazón supo de los muertos a las 11 de la noche. La verdad es que Feijóo oculta sus mensajes porque le hunden. La verdad es que cambió de móvil en medio de la investigación. La verdad resiste. La verdad sale. La verdad se impone. Y hoy está en el auto de la jueza pidiendo todo. En el cambio de móvil sospechoso,
en la teoría de la instrucción de no pedir emergencia, en el dolor de las víctimas exigiendo verdad. Ahora solo queda decidir qué hacemos. Dejamos que ocultar mensajes en una investigación sea normal. Permitimos que cambiar de móvil sea casualidad. Aceptamos 14 meses de mentiras sin consecuencias. O compartimos este vídeo. Lo difundimos. Lo viralizamos. Nos aseguramos de que todo español sepa que la jueza ha pedido todos los mensajes. Que Feijóo cambió de móvil sospechosamente. Que probablemente le dijo a Mazón que no pidiera emergencia. Porque el poder está en saber. Cuando la ciudadanía conoce la verdad puede exigir, puede pedir cuentas, puede presionar, y en las urnas tenemos poder. Decidimos si queremos líderes que ocultan pruebas o líderes transparentes. Decidimos si aceptamos obstrucción judicial o exigimos colaboración real. Pero la democracia no es solo votar, es informarse, es entender, es señalar las irregularidades, es no permitir la manipulación. La democracia es esto. Saber que Feijóo oculta mensajes cruciales, entender que cambió de móvil en medio de la investigación, exigir que la jueza consiga esos mensajes por cualquier vía, porque si esto no tiene consecuencias, nada las tendrá. Los españoles merecemos mejor. Merecemos líderes que no obstruyan investigaciones. Merecemos políticos que no usen tragedias como armas. Merecemos verdad sobre las 230 vidas perdidas. Merecemos verdad. Y hoy esa verdad está en el auto de la jueza, en la exigencia de todos los mensajes, en el cambio sospechoso de móvil, en la voz de las víctimas exigiendo justicia. Comparte este vídeo. Hazlo llegar a todos. Que cada español sepa que la jueza no se lo ha tragado, que Feijóo está acorralado, que la verdad está a punto de salir, porque la verdad compartida es poder, y ese poder puede cambiarlo todo. Puede forzar la entrega de los mensajes, puede demostrar la obstrucción, puede hacer justicia, porque las víctimas lo merecen, la verdad lo exige, y la justicia, la verdadera, siempre importa. Nos vemos en el próximo vídeo.